Muy buenas a todos en mi canal. Estamos hoy aquí para hablar sobre otra temática muy interesante y que muchas veces os raya, os coméis muchísimo la cabeza, y es cuando no mejoro, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué estrategias tengo que aplicar? ¿Quieres saber cuáles son las claves que yo te daría para poder por lo menos intentar buscar o encontrar una solución a tu problema? Pues no te lo pierdas. Dentro vídeo y comenzamos. Sin duda, una de las preocupaciones más importantes en todos los ciclistas y en muchos deportistas de resistencia es sin duda la obsesión cuando un deportista piensa que no mejora o que ve que sus sensaciones no son adecuadas o que en definitiva ve que no mejora. Antes de nada, siempre obviamente el objetivo de todo el mundo es este, o sea, conseguir el éxito en tu objetivo, ya sea en una prueba Pro Tour, ya sea en una prueba cicloturista en un tiempo, ya sea en un test, etcétera. Pero ¿qué es lo que nos encontramos en muchas ocasiones? Que nos andamos con todo lo contrario, de que no hemos aplicado una estrategia correcta o no hemos adecuado bien nuestro contexto o el tiempo de trabajo o no nos hemos nutrido de una gran cantidad de profesionales para ayudarnos, que esta es una de las grandes claves también que muchas veces ocurre, que la mejora de un deportista no se debe solo al uso o a la ayuda de un solo profesional como puede ser un preparador físico. Yo desde aquí siempre lanzo y animo muchísimo que contactéis con fisioterapeutas de vuestra zona, con redactadores, porque son nutricionistas, por supuesto, psicólogos, porque son profesionales muy válidos y que os van a ayudar sin duda en la mejora de muchos campos del rendimiento. Al final, si trabajamos todas las parcelas del rendimiento, sin duda, pues muchas veces pues vamos a tener mucha más probabilidad de éxito que solo haciendo las cosas por nuestra cuenta, que es una de las grandes claves que hay que tener siempre a continuación. Pero claro, luego llega el siguiente punto. No he conseguido esa mejora como hemos comentado en una prueba, no he conseguido esa mejora como hemos comentado en un test, por ejemplo, que es algo que siempre la gente se raya muchísimo con los tests. No he mejorado tal test porque no he mejorado. Si he hecho un bloque de FTP y no he mejorado el FTP, he hecho un bloque de fuerza y resulta que ahora muevo menos vatios. ¿Qué está pasando? Pues bien, siempre la clave de todo, y esto es súper importante, es que cuando veas un vídeo o cuando veas cualquier información, la receta mágica no existe. No existen fórmulas mágicas que a todo el mundo aplicadas de la misma manera nos generen las mismas mejoras. Es imposible porque tenemos contextos muy diferentes. Quien no tenga un problema en un consumo de oxígeno lo va a tener en un déficit de fuerza, quien no lo va a tener en una compensación o una mala calidad de movimiento, o no tiene unos cuadrantes básicos de fuerza, etcétera. Pues van a ser una serie de factores que, si no se trabajan de una manera muchas veces multi e interdisciplinar, pues es muy complicado mejorar. Pero ¿cuáles son las estrategias que tendremos que tener en cuenta? Yo siempre lo digo, el análisis. O sea, para valorar y saber qué tenemos que analizar, tenemos que saber cuáles son esas métricas limitantes, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son aquellos puntos donde podamos sacar petróleo del trabajo de esas métricas. Es fundamental siempre a lo largo de una temporada, de las semanas, etcétera, el proceso de análisis. ¿Cuál es el gran problema? Que muchas veces, pues, obviamente, el deportista o bien no tiene conocimiento de análisis o bien no tiene esa secuenciación de los contenidos o la conexión de la información, que es muy importante. Yo siempre lo digo, una de las grandes claves o grandes problemas que está teniendo el ciclista hoy en día es que tiene muchísima información pero no sabe conectarla. Entonces vamos a dar un poquito de luz en el asunto. Bien, antes de nada, siempre cuando tengas cualquier problema, yo lo que te recomendaría es buscar un gráfico de histograma de zonas de trabajo, ¿vale? Para ello siempre es fundamental que tengas actualizada tu zona de entrenamiento, y si encima trabajas con un modelado, mejor, siempre actualizándolo con modelado. De tal manera que muchas veces, cuando no cuantificamos nada, pensamos que estamos trabajando FTP, pensamos que estamos trabajando tempo o cualquier métrica, y resulta que cuando luego traspasamos los datos, pues resulta que no hemos acumulado el tiempo que creíamos, o por el contrario, que hemos acumulado más tiempo respecto a esa zona, con lo cual nos puede dar dos interpretaciones, una de dos: o verdaderamente acumulado más tiempo, o dos, que es lo que me suelo encontrar muchas veces, las zonas de entrenamiento están infraestimadas o subestimadas, y eso es algo a tener muy en cuenta, con lo cual controla siempre cuánto tiempo estás en cada zona, y eso te va a ayudar perfectamente a poder controlar o más o menos buscar una estrategia de cara a mejorar la métrica que tú quieres. Otra de las claves que hemos comentado también en anteriores vídeos, como el pasado vídeo de la regulación de los tests, es también ver la regulación, ya no solo en un test, sino en las series. Muchas veces creemos que solo por el valor de la potencia media vamos a obtener un buen resultado, entre comillas, ante una serie, y muchas veces también tenemos que ver cómo obtenemos esa potencia media, qué implicaciones tiene la obtención de esa potencia media y sobre todo el tiempo acumulado también en sesión, en semana, y luego ver otros factores. Por ejemplo,
una anécdota que siempre comentamos en redes sociales, que el consumo de oxígeno, mucha gente piensa que si yo trabajo y acumulo mucho tiempo en mi consumo de oxígeno, pues voy a obtener mejoras. Y esto también va a depender de otros factores, como por ejemplo la cinética del consumo de oxígeno, es decir, cómo mi deportista aumenta esa cinética y se mantiene mucho tiempo en esa cinética. Entonces, dependiendo de un sistema u otro, la cinética puede influir de manera positiva o negativa. Otra de las claves a la hora de la mejora es la interpretación del resultado, de un resultado negativo o positivo. Yo siempre se lo digo a muchos deportistas, cuando yo tengo un deportista que me hace un test, yo nunca me pongo nervioso. Salga bien o salga mal, entre comillas, el test, para mí siempre es una gran noticia. ¿Por qué? Si sale bien, me confirma que la estrategia que yo he aplicado es interesante, está funcionando y perfecto, seguimos con lo planificado. Que sale mal, no pasa nada, ya estamos viendo que esa estrategia no es la más adecuada, buscamos otra implementación de otra estrategia y a partir de ahí trabajamos y obtenemos resultados. Al final este pensamiento es el que se traduce hasta en el mundo empresarial. Es fundamental entender que cuando un día tengamos un día malo o haya un día de test que sea malo, no es negativo. Al contrario, nos está dando una información valiosa para saber qué estrategia aplicar o qué cambio de dirección debemos tomar para así llegar a ese éxito. Por lo tanto, es otra de las claves que yo lanzo muchas veces y conclusiones. Yo siempre lanzo una frase que es el análisis es la base del éxito en muchas ocasiones, es decir, no es nuestra guía. Si no analizamos, no sabemos muchas veces qué nos encontramos. Entonces, la gran parte del análisis nos permite saber qué está pasando, qué podemos plantear en un futuro. No vamos a obtener de momento con las herramientas más actuales un pronóstico. La gente se piensa que con un programa de análisis de datos ya sabes qué te va a pasar en un mes de agosto, estando en julio, o sea, no es operativo. Pero sí bien es cierto que nos va a quitar en cierta medida incertidumbre, pero a la misma vez también nos va a dar responsabilidad para saber qué hay que aplicar. Por mi parte nada más, espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Como ya sabes, siempre te animo a suscribirte, a darle like, compartir este vídeo por supuesto, y como siempre te animo a fijarte aquí en la descripción porque te dejo siempre mis redes sociales, artículos, contenidos, algún proyecto formativo que también estoy generando que también puede ser que te sea de utilidad. Así que nada, por mi parte nada más, espero que te haya gustado muchísimo, nos vemos en las redes sociales, así que nada, un abrazo a todos.